Hola, mi nombre es Francisco Gerardo Gómez Mendoza, estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tema que veremos en este video será los tiristores, que corresponde a la actividad fundamental número 2 de la materia de diseño de sistemas electrónicos de potencia. Para empezar, hay que definir lo que es un tiristor. Un tiristor es un dispositivo semiconductor de potencia. Los tiristores son interruptores biestables al funcionar de un estado de no conducción a un estado de conducción, de apagado a encendido. Un tiristor real, como vemos en la imagen, cuenta con tres terminales: el ánodo, el cátodo y la compuerta. Aquí vemos también el símbolo del tiristor. Se supone que los tiristores son interruptores ideales en muchas aplicaciones, pero en la práctica presentan ciertas características y limitaciones. Comparados con los transistores, los tiristores tienen bajas pérdidas en estado de conducción y una gran capacidad de manejo de potencia. Es por eso que se utilizan mucho. Como vemos en la imagen, tienen 4 capas de estructura PN-PN con 3 uniones PN. Es decir, la unión J1 es PN, la unión J3 es PN, la unión J2 es PN, pero la unión J2 está en sentido inverso. Como ya lo comentábamos, tiene 3 terminales: ánodo, cátodo y compuerta. Entonces, cuando el voltaje del ánodo se hace positivo con respecto al cátodo, como ya sabemos, los tiristores tienen polaridad y el ánodo es el positivo, es la parte positiva, y el cátodo es la negativa. Entonces, cuando el voltaje del ánodo se hace positivo con respecto al cátodo, las uniones J1 y J3 se polarizan en sentido directo. La unión J2 se polariza en sentido inverso y solo una pequeña cantidad de corriente de fuga fluye del ánodo al cátodo, porque J2 hace que el tiristor se bloquee al estar en sentido inverso, pero de igual manera fluye una pequeña corriente de fuga que tiende a cero, pero es mínima la corriente. Entonces se dice que el tiristor está en la condición de bloqueo directo o en estado de apagado. Si el voltaje del ánodo al cátodo, es decir, el voltaje de A a K, se incrementa a un valor suficientemente grande, la unión J2 polarizada en sentido inverso se rompe. Esto se conoce como ruptura por avalancha y el voltaje correspondiente se llama voltaje de ruptura. Entonces, cuando hay un voltaje de avalancha, es demasiada la señal del voltaje que se rompe la unión J2 y permite el paso de corriente. En esta sección vemos un corte transversal de un tiristor PNPN y las secciones NPN y PNP. Si, como es un dispositivo de retención, los tiristores mantiene la conducción total en sentido directo cuando su ánodo es positivo con respecto al cátodo, y solo cuando se aplica un pulso de voltaje o corriente a su terminal de compuerta. Es decir, los tiristores se pueden encender controladamente con una señal de voltaje o de corriente a su compuerta mientras estén polarizados directamente en sentido directo. La corriente, como vemos en el siguiente esquema, la corriente del ánodo está limitada por una impedancia o una resistencia externa L. Una vez que un tiristor conduce, se comporta como un diodo conductor y no se puede controlar. Esto es porque el tiristor se activa por un control, se activa, pero al momento de estar encendido se comporta como un diodo, por lo que su apagado es espontáneo. Una vez que un tiristor conduce, se comporta como diodo conductor, como ya lo dijimos, y el dispositivo pues no se puede controlar. Es decir, que el dispositivo no se puede apagar con otro pulso de compuerta positivo o negativo. Como aquí se muestra una gráfica de la relación de características del voltaje contra la corriente, y podemos observar que la corriente del ánodo debe ser mayor que un valor conocido como corriente de cerrojo, IL.
para mantener el flujo requerido de portadores a través de la unión. Es decir, que para poder encenderse, la corriente debe ser mayor que la corriente de cerrojo, para poder encenderse nada más. Y ahora, la corriente de retención IH es la corriente anódica mínima requerida para mantener el tiristor en el estado de encendido inmediatamente después de haberse encendido y se ha eliminado la señal de compuerta. Es decir, que una vez estado encendido el tiristor, la corriente pasa por debajo de la corriente de cerrojo, no hay problema mientras que cumpla con el mínimo requisito que es la corriente de retención. Pero si cae más abajo de la corriente de retención, entonces el tiristor se apagará espontáneamente. Aquí nos muestra 3 puntos muy importantes para recalcar. Y son que una vez que un tiristor conduce, se comporta como un diodo conductor y no se puede controlar. El dispositivo continúa conduciendo. Ya lo mencionamos. Si la corriente en sentido directo del ánodo se reduce por debajo de un nivel conocido como corriente de retención, se desarrolla una región de agotamiento y el tiristor está en el estado de bloqueo, se apaga. Cuando el voltaje del cátodo es positivo con respecto al ánodo, es decir, se polariza inversamente, la unión J2 está directamente polarizada, pero las uniones J1 y J3 están inversamente polarizadas. Esto solamente es en caso de que se polarice inversamente, lo cual no es correcto porque el tiristor tiene una polarización, una terminal de ánodo y una terminal de cátodo para que se polarice directamente. Ahora bien, los métodos de activación del tiristor. Hay 5 métodos para poder encender un tiristor. Por ejemplo, por el método de térmico, por el medio térmico, si la temperatura de un tiristor es alta, incrementa las corrientes de fuga. Así de sencillo. Por medio de la luz, si se permite que la luz incida en la unión de un tiristor, los pares electrón-huecos se incrementan y el tiristor se puede encender. Es decir, que si la luz llega a incidir hasta el centro, hasta las obleas de silicio adentro del tiristor, se puede encender el tiristor. Por alto voltaje también se puede encender. Si el voltaje directo de ánodo a cátodo, es decir, en sentido directo, es mayor que el voltaje de ruptura en sentido directo, lo cual es un riesgo. También existe el método de la tasa de crecimiento del voltaje, que dice: si la tasa de elevación del voltaje de ánodo a cátodo es alta, la corriente de carga puede ser suficiente para encender el tiristor. Es decir, es similar al de alto voltaje. Y por último tenemos el método de corriente de compuerta. Si un tiristor se polariza en sentido directo, la inyección de corriente de compuerta al aplicar un voltaje de compuerta positivo entre la compuerta y el cátodo enciende el tiristor. Conforme aumenta la corriente de compuerta, el voltaje de bloqueo en sentido directo se reduce. Entonces, esto quiere decir que mientras que el tiristor esté en sentido directo, o sea, polarizado correctamente como debe ser, mientras esté polarizado correctamente y en la compuerta exista un voltaje de compuerta entre positivo que pase de la compuerta a la terminal del cátodo, existirá un flujo de corriente entre el tiristor. Y aquí vemos la gráfica. Y aquí vemos en la gráfica cómo se va creciendo el voltaje y llega a un punto donde la corriente va incrementando también, pasa por cero y se va incrementando la corriente, lo cual no pasa con el voltaje, que va disminuyendo y su valor se hace cero para que la corriente pueda fluir. Hay 3 puntos muy importantes también que hay que recalcar en esta sección, los cuales son: la señal de compuerta debe retirarse después de que el tiristor se enciende. Una señal de compuerta continua aumentará la pérdida de potencia de la unión de la compuerta. Es decir, que ya no es necesario tener la compuerta activa mientras que el tiristor ya se encendió. Aunque el tiristor esté polarizado en sentido inverso, no debe haber señal de compuerta, pues de lo contrario el tiristor puede fallar por una corriente de fuga incrementada.
El ancho de pulso de compuerta debe ser más grande que el tiempo requerido para que la corriente del ánodo suba hasta el valor de la corriente de cerrojo. Normalmente en la práctica el ancho de pulso se hace mayor que el tiempo de encendido del tiristor. Ahora vamos a ver la forma de desactivar un tiristor, de apagado del tiristor. Un tiristor que está encendido se puede apagar reduciendo la corriente en sentido directo a un nivel por debajo de la corriente de retención. Esto lo veíamos en las características pasadas del encendido, que mientras que la corriente esté por encima, sea mayor que la corriente de retención IH, entonces el tiristor se va a permanecer encendido, pero si se disminuye esa corriente se va a apagar, se va a desactivar. Debido a las dos uniones PN externas, es decir, J1 y J3, las características del apagado serían semejantes a las de un diodo. Es decir, se va a apagar espontáneamente, no podemos controlar el apagado, solamente podemos controlar el encendido. Aquí podemos observar dos circuitos con sus respectivas gráficas. El primer circuito que vemos es el circuito de tiristor conmutado por línea, es decir, que tiene una entrada de voltaje alterna y los elementos de este circuito son el tiristor y una resistencia de carga RL. Entonces, como vemos en la parte superior, el voltaje es alterno, es una onda senoidal. En la parte del medio podemos observar la corriente contra el tiempo, es decir, mientras que el tiristor está apagado, no va a haber corriente, la corriente es cero. Y en el momento, en la sección donde T1 se enciende, habrá una corriente. Como la carga es una resistencia, entonces la corriente y el voltaje van en fase, por lo que al momento de activarse el tiristor, la corriente tomará la misma forma de la onda de voltaje. Al momento en que pasa por cero, inmediatamente tiende a reducirse y a hacerse cero. Es decir, cuando pasa para el lado negativo, tiende a hacerse cero. Y digo tiende porque no es totalmente cero, porque existe una corriente de fuga. Entonces, por más mínima que sea la corriente, no activa el tiristor, pero hay una corriente de fuga. Entonces, en ese momento se apaga el tiristor y la corriente se supone que es cero hasta que se vuelva a encender y otra vez vuelve a repetirse la señal. En el caso del voltaje, cuando el tiristor está apagado, el voltaje pasa a través del tiristor. Hay un voltaje. Cuando el tiristor se enciende, inmediatamente el voltaje se hace cero hasta que el tiristor se vuelve a apagar y vuelve a existir una corriente de voltaje. La corriente de voltaje, vemos que su señal del voltaje en el tiristor corresponde a la misma señal de entrada de alterno. Y en el segundo circuito de tiristor de conmutación forzada, vemos que tenemos una corriente de entrada directa, continua. Y vemos dos tiristores. En el primer tiristor vemos la primera rama que está conformada por un tiristor 1, el diodo M y la carga. La segunda rama sería el tiristor 2, el capacitor y el inductor LM. Mientras el tiristor 1 está encendido, existe una corriente de conducción, va directamente hacia la carga, se descarga en la carga. Entonces, cuando el tiristor 2 se enciende, inmediatamente se apaga el tiristor 1 y la corriente ahora pasa por la segunda rama, que sería del capacitor y el inductor. Como vemos en la gráfica, nos muestra una caída de corriente, ya que es la tasa de crecimiento, o en este caso de crecimiento, va en picada, que corresponde al V0, que es el capacitor, sobre la inductancia. Y como pasa por cero la corriente, va disminuyendo, tiende a hacerse cero, pero no es cero porque existe una corriente de fuga.
al momento en que se apaga el tiristor 2, se vuelve a encender el tiristor 1 y vuelve a existir una corriente que se descarga directamente en la carga, en la resistencia. En este caso sería una resistencia. Y el voltaje, como vemos, corresponde a su señal. Ahora veremos lo que es la operación de tiristores en serie. Para aplicaciones de alto voltaje se pueden conectar dos o más tiristores en serie para proporcionar la capacidad de voltaje. Es decir que, por ejemplo, si tienes dos pilas y las pones en dos baterías y las colocas en serie, el voltaje aumenta, pero la corriente es la misma. Esto mismo es lo que se tiende a hacer. En un circuito convertidor conmutado por línea, donde el voltaje de entrada es alterno, aparece un voltaje inverso a través del tiristor inmediatamente después de que la corriente en sentido directo pasa por el valor de cero. Este voltaje inverso acelera el proceso de apagado al arrastrar los portadores excedentes de los uniones J1 y J2, que serían las uniones externas. Las características en estado de apagado de dos tiristores con la misma corriente en estado de apagado, sus voltajes en estado de apagado difieren. Y aquí lo podemos observar en la gráfica. La corriente es exactamente la misma, pero los voltajes difieren. Ahora, por lo común, el reparto del voltaje se logra conectando resistores en paralelo con cada tiristor. Aquí vemos tiristor 1, tiristor 2, hasta n tiristores. El tiristor 1 con su respectiva resistencia en paralelo. Para un voltaje compartido por igual, las corrientes en estado de apagado difieren, como ya lo mencionamos. Y ahora, analizando el circuito, sean n transistores en la cadena, la corriente en estado de apagado del tiristor T1 es la corriente del tiristor 1 y D1, y la de los demás tiristores son iguales, de modo que la corriente en el tiristor 2 es igual a la corriente en el tiristor 3, y así sucesivamente. Entonces, podemos decir que la corriente en el tiristor 1 es menor que la corriente en el tiristor 2, y gracias a esto, entonces el voltaje que existe en el tiristor 1 es mayor que en el voltaje que existe en el tiristor 2, ya que la corriente es menor, entonces el voltaje es mayor. Si la corriente es mayor, entonces el voltaje es menor. Si I1, la corriente 1 que pasa por la carga del tiristor 1, es la corriente a través del resistor R, perdón, en paralelo con el tiristor 1, y las corrientes a través de los demás resistores son iguales, como pasaba en el caso anterior, de modo que la corriente 2 es igual a la corriente 3 y así sucesivamente. La difusión de la corriente en estado de apagado, entonces la podemos definir como corriente en el transistor 2 menos corriente en el transistor 1, que en este caso es corriente de entrada menos corriente 2 menos corriente de salida más corriente 1, que si simplificamos nos queda como corriente 1 menos corriente 2, o también podemos definir la corriente 2 como corriente 1 menos la difusión de la corriente en estado de apagado, claro. Entonces el voltaje a través del tiristor 1 es VD1, que es igual a la resistencia por la corriente 1. Y si utilizamos la ley de voltajes de Kirchhoff, obtenemos que el voltaje de entrada es igual al voltaje del tiristor 1 más n tiristores menos 1 por la corriente 2 por R. Si sustituimos, perdón, el valor de I2 de la ecuación pasada, obtenemos que el voltaje de entrada es igual al voltaje del tiristor 1 más n tiristores menos 1 por I1 menos la difusión de corriente en estado de apagado por la resistencia. Simplificamos y nos queda la siguiente ecuación. Ahora, si despejamos la ecuación anterior por el voltaje V de 1 a través del tiristor 1, se obtiene que el voltaje en el tiristor 1 es el voltaje de entrada más n tiristores menos 1 por la resistencia por la difusión de voltaje entre n tiristores. Que ese sería el voltaje máximo del tiristor.
Ahora, por lo general, se utiliza la misma red RC para compartir el voltaje transitorio y para protección contra la tasa de crecimiento del voltaje. Es decir, el voltaje transitorio a través del tiristor 1 se puede determinar aplicando la relación de diferencia de voltaje, donde Q1 es la carga almacenada de T1 y Q2 es la carga de los demás tiristores. De modo que Q2 es igual a Q3 y hasta sucesivamente. Y Q1 es menor que Q2, como ya lo vimos en los casos anteriores. Sustituyendo la ecuación del diferencial del voltaje menos la resistencia por la difusión de la corriente en estado de apagado, en la ecuación del voltaje, en este caso máximo, o del voltaje del tiristor 1, obtenemos que el voltaje del tiristor 1 es dado por la siguiente ecuación. Ahora observaremos la operación de tiristores en circuitos en paralelo. Se puede conectar una pequeña resistencia en serie con cada tiristor para hacer que la corriente se comparta por igual, pero puede haber una pérdida considerable de potencia en las resistencias en serie. Este es el esquema de la corriente estática compartida. Vemos que hay una corriente de entrada, una resistencia 1 y un tiristor en la primera rama. En la segunda rama sería la resistencia 2 con el tiristor 2. Un método común para que los tiristores compartan la corriente es utilizar inductores magnéticamente acoplados, como se muestra en la siguiente figura. Si la corriente a través del tiristor 1 aumenta, se puede producir un voltaje de polaridad opuesta en los devanados del tiristor 2 y se puede reducir la impedancia a través de la trayectoria de tiristor 2, con lo cual se incrementa el flujo de corriente a través del tiristor 2. Muy bien, ahora veremos lo que son los circuitos de protección, en este caso contra la tasa de crecimiento o de evolución de la corriente. Tenemos el siguiente circuito. Si consideramos el siguiente circuito en operación de estado estable, entonces el diodo DM conduce cuando el tiristor T1 está apagado, es decir, por la conmutación. Si T1, el tiristor 1, se dispara cuando el diodo aún está conduciendo, entonces la tasa de crecimiento de la corriente puede ser muy alta y está limitada solo por la inductancia parásita del circuito, la que vemos al principio, que es LS. En la práctica, la tasa de crecimiento de la corriente se limita al agregar un inductor LS en serie, como se muestra. La tasa de evolución de corriente en sentido directo es igual al voltaje de entrada entre la inductancia parásita del inductor LS. Muy bien, ahora tenemos un circuito de protección contra la tasa de crecimiento de voltaje. Como ya sabemos, un tiristor requiere un tiempo mínimo para propagar de manera uniforme la conducción de corriente por todas las uniones. Si la tasa de subida de la corriente del ánodo es muy rápida en comparación con la velocidad de propagación de un proceso de encendido, se puede dar un punto caliente por la alta densidad de la corriente y el dispositivo puede fallar a consecuencia de la temperatura excesiva. Puede ser destructivo para el tiristor. Entonces, como aquí observamos las primeras dos gráficas, perdón, los primeros dos circuitos, si el interruptor S1 se cierra cuando T es igual a 0 en el tiempo inicial, se puede aplicar un voltaje escalonado a través del tiristor 1 y puede ser que la tasa de crecimiento de voltaje sea lo bastante alta para encender el dispositivo. Entonces, la tasa de crecimiento de voltaje se puede limitar conectando un capacitor CS en paralelo al tiristor, como se muestra en la figura. Y ahora, cuando el tiristor se enciende, la corriente de descarga del capacitor se limita con el resistor RS, como se muestra en la figura. Entonces hay que tener una resistencia para limitar la corriente en el tiristor también.
Con un circuito RC, entonces el voltaje a través del tiristor sube exponencialmente, como se muestra en la siguiente gráfica. La gráfica está en la siguiente diapositiva. Crece exponencialmente y la tasa de crecimiento del voltaje del circuito se determina aproximadamente según el 0.632 por el voltaje de entrada sobre el tiempo del amortiguador, que en este caso el valor de la constante de tiempo del amortiguador es tau igual a RS por CS. Se puede determinar para un valor conocido de tasa de crecimiento de voltaje. Entonces, podemos calcular el valor de la resistencia a partir de la corriente de descarga, como vemos en la siguiente fórmula. RS es igual a VS sobre ITD, la corriente de descarga. Es posible usar más de un resistor, como vemos en el siguiente circuito, para la tasa de crecimiento de voltaje y para su descarga. R1 y CS limitan la tasa de crecimiento y R1 más R2 limitan la corriente de descarga, de modo que la corriente de descarga es igual al voltaje de entrada sobre la suma de las resistencias R1 y R2. Entonces, como vemos, la carga puede formar un circuito en serie con la red amortiguadora. La relación de amortiguamiento de una ecuación de segundo grado es la siguiente, y si la inductancia de la carga es alta, lo cual suele ser el caso, entonces la resistencia de RS puede ser alta y CS, la capacitancia de CS puede ser pequeña para retener el valor deseado de la relación de amortiguamiento. Muy bien, ahora veremos un ejemplo de un circuito de disparo del tiristor con optoaisladores, o también conocidos como optoacopladores. Entonces, en tiristores convertidores, hay que saber primero esto. En tiristores convertidores existen potenciales diferentes en varias terminales. Una es el circuito de potencia, que se somete a un alto voltaje, por lo general a más de 100 volts. Y la segunda es el circuito de compuerta, que se mantiene a un bajo voltaje, típicamente de 12 a 30 volts. Entonces estas son las dos partes principales por las que el tiristor está manejando. Entonces, se requiere un circuito de aislamiento entre un tiristor individual y su circuito generador de pulsos de compuerta, ya que, como sabemos, tiene tres terminales: el ánodo, cátodo y la compuerta. Entonces, del lado de la compuerta tiene que estar aislado de los demás terminales. Entonces, el aislamiento se puede lograr o con transformadores de pulsos o con optoacopladores, como estamos viendo en este caso. Un optoacoplador puede ser un fototransistor o mejor dicho, un rectificador fotocontrolado de silicio, SCR. Entonces, en el circuito se muestra que del lado izquierdo, la parte punteada, el área punteada, corresponde al fototransistor SCR, que va conectada directamente a la compuerta G del tiristor TL, que vemos de la parte de derecha. Entonces, de la parte de derecha se está manejando un voltaje de más de 100 volts, y del lado izquierdo de la compuerta se está manejando de unos 10-12 volts hasta 24 volts en la compuerta. Un pulso, entonces, el fototransistor está compuesto por un diodo LED, y si un pulso corto a la entrada de un LED lo enciende, el rectificador fotocontrolado de silicio, el fototransistor T1 y el tiristor de potencia T1 se disparará. Es decir, si llega un pulso al fototransistor, se va a activar. Si llega un pulso al LED, al LED D1, va a encenderse, y con esa encendida va a encender al transistor T1, y con esa activación del transistor T1 va a mandar la señal hacia el tiristor TL, por lo cual se va a encender, ya que el tiristor está polarizado también correctamente en sentido directo. Aquí hay otro punto importante a recalcar, que el tiristor
tiene una fuente externa de voltaje, ya que cuenta con tres terminales también y está polarizado también en sentido directo.